¿Me confirman si se observa, por favor? Gracias, muy amable. Nos habíamos quedado en este punto y hablar sobre el protocolo. Permítanme. Voy a desconectar la cámara. Igual como la ejecución de las clases anteriores, ¿verdad? Aquí solamente estamos haciendo como esa socialización de estos conceptos necesarios para poder entender luego o mayor comprensión de lo que venga sobre la investigación en sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender entonces por protocolo? Ese plan escrito, dado los procedimientos que se están realizando y que va a ser en una forma ya sea de tipo ensayo o experimento científico con fines prácticos, o también puede ser un protocolo equivalente a un proyecto de investigación, que es una de las modalidades que se ofertan, ¿verdad?, para este proceso de grado. Si ya hablamos de un proyecto de investigación, ahora más ampliando la oferta en que podemos tener la facilidad de hacer una investigación experimental, si va enfocada a determinar, por ejemplo, podríamos decir, la hemoglobina en determinada población estudiantil, un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos acceso a realizar esos procedimientos de laboratorio porque vamos a tener el espacio del laboratorio de investigación que va a estar ahí en Valencia, como les comentaba. Entonces, ese documento o ese plan escrito lo vamos a tener como nosotros proyectamos el abordaje de esa investigación, la metodología que va a tener esa investigación. Y entonces ese proyecto es que vamos a sobreentender muchas veces el llamado protocolo o proyecto de investigación o plan de investigación. Mientras que la proyección de investigación, igual, es el documento que va a describir en forma ordenada y sistemática la planeación de ello. Entonces, las diferentes formas en que es manejado ese documento puede ser llamado protocolo, plan de investigación o proyecto de investigación. Pero en el hecho de que siempre va a llevar esa forma ordenada y sistemática de cómo el investigador está planeando realizar, desarrollar esa investigación. Tal como lo dice aquí, pues el proyecto va a definir el problema que se quiere investigar, los objetivos, las teorías que van a sustentar las hipótesis que como investigadores se han planteado, los métodos, los procedimientos y las técnicas que se van a utilizar en esa investigación, pero que esto debe de ser de una forma precisa y clara. Hay algunos proyectos que incluso van a requerir que se incluya una estimación de los costos de la realización. Siempre es necesario, en el caso de si vamos a realizar investigaciones experimentales, se hace como un presupuesto de lo que se va a utilizar y cuáles serían los costos de esa investigación, de la ejecución de esa investigación. Incluso algunas investigaciones de tipo descriptivo también es muy necesario colocar esa cotización o los costos que pueda incurrir como grupo investigador el ejecutar determinada investigación. Al final, pues, este proyecto de investigación va a ser el producto de la planeación meticulosa que tenga el investigador y que desea realizarla. Racionalismo. Corriente de pensamiento según la cual la razón
es la única fuente segura de conocimiento. También es tomada, pues, si ya vamos a hablar de este racionalismo, como depende de la corriente de pensamiento, en el cual, pues, la experiencia, cuando se dice que la experiencia es sensible, es solo la aparente, ya que los sentidos siempre pueden engañar. Entonces aquí hay que intervenir con procesos ya más, en el caso de la razón, y que si hablamos de racionalismo, se encuadra más que todo, pues, de que la única fuente segura va a ser aquella que es sometida a cierto razonamiento o a la razón en sí. Y la razón, pues, es la facultad del ser humano de reflexionar para formar juicios de una determinada situación y llegar a una conclusión. Pero también, si ya lo vemos desde el punto de vista estadística, pues ya tiene otra connotación. En este caso, si es a raíz de verlo desde estadísticamente hablando, pues una razón es un cociente, tal como está acá el ejemplo. Razonamiento. Esa operación lógica que, partiendo de uno o más juicios, deriva la validez, la posibilidad o falsedad de otro juicio. También se toma como punto de referencia, pues, que un razonamiento entonces es el resultado de utilizar la razón para elaborar juicios. Si ya lo vemos según la lógica de la construcción de los razonamientos, pues estos pueden ser de tipo deductivos o inductivos. Acá en la lámina podemos observar los tipos de razonamiento. Pueden ser de tipo inferencia, inducción, deducción, abducción, razonamiento por absurdo se llama, demostración, argumentación, falacia, pensamiento lateral. Luego tenemos el otro concepto de razonar, que va a ser discutir, pero... Disculpe, Hola, no sé si solo a mí o no se ha cambiado la diapositiva de donde dice razón. ¿en serio? ¿Me está fallando entonces la señal? Ah, de verdad. Bueno, vamos a ver. Ah, es de verdad que ahí está congelado. ¿Qué habrá pasado? ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Excelente, gracias. Es que me había quedado en una ventana. Eso fue el error. Y no en pantalla completa. Y la ventana que abrí fue donde estaba la presentación dando el listado de diapositivas, que era lo que estaban viendo ustedes. Vaya, les decía, razonar, que es discurrir, pero en este caso ordenando mentalmente el pensamiento
para llegar a conclusiones lógicamente válidas, en donde discurrir pues va a ser esa elaboración de juicios consecuentes a partir de juicios antecedentes, tener pensamientos previos, ¿verdad? Para poder llegar a conclusiones lógicamente válidas. La realidad, todo lo que existe. Si vamos a este hecho, pues se considera que en un primer momento del proceso de conocimiento, esta realidad se percibe por medio de los sentidos. Pero, como ya decíamos, si nos vamos al hecho de la razón, que solamente le da esa validez a aquello que tiene ese razonamiento, entonces la realidad se consideraba desde un principio, pues, solo todo aquello que percibimos por medio de nuestro sentido. Y que esta realidad, entonces, existe con independencia de que se perciba por medio de los sentidos y se tenga conciencia de ello. Acá hace como una referencia en cuanto a lo real, se contrapone a lo ilusorio o lo fantástico, que es aquello que puede ser solo a nivel ¿cómo sería? A nivel muy subjetivo, a nivel mental, ¿verdad? Y no tiene como una existencia física en sí, por decirlo, o que pueda ser fácilmente palpable o observable a través de los sentidos. Realidad objetiva. Son todos los procesos o fenómenos del mundo material que existen independientemente de la conciencia o los deseos de la persona. Están ahí, es una realidad objetiva. Reflexión, proceso intelectual, mediante el cual pues el cerebro obtiene conocimiento de sí mismo, de sus propias operaciones mentales y también de los diferentes contextos de la reflexión, en donde reflexionar es retomar o replantear, analizando, criticando las sensaciones o percepciones o algunos conceptos y juicios que acá solo algunos ejemplos en cuanto dice, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Fue una, en este caso, pues Aristóteles propone reflexionar antes de hablar, ¿verdad? De tal manera de que seamos conscientes de lo que estamos diciendo y de las consecuencias que estas pueden tener lo que nosotros estamos planteando. Otro referente podemos decir también, no existe nada bueno ni nada malo. Es el pensamiento humano el que lo hace aparecer así. Shakespeare expresa que nuestras valoraciones de las cosas son completamente sugestivas. Y que por lo tanto, pues, no es necesario que sean verdades universales, ¿verdad? Todo es subjetivo. Silogismo. Ese razonamiento formado por tres juicios, tales que, dados los dos primeros, el tercero es una consecuencia necesaria por el solo hecho de ser dado por aquellos dos. En este caso, entonces, el silogismo va a ser ese razonamiento que va de lo general a lo particular. Y como decimos que son tres juicios, ¿verdad? Los dos primeros reciben el nombre de premisas y el tercero, que es consecuente, va a ser la conclusión
de los dos primeros. Y para que esa conclusión sea verdadera, pues las premisas también deben de ser verdaderas. Y a eso lo vamos a conocer como el principio de la necesidad lógica. Acá tenemos ejemplo, ¿verdad? Todo animal es un ser vivo. El jabalí es un animal. Y el tercer juicio es, luego el jabalí es un ser vivo. Otro ejemplo, todo animal crece. Algún animal es mamífero. Entonces luego algún mamífero crece. Otro ejemplo, ninguna piedra es ser vivo. Toda caliza es piedra. Luego, ningún ser vivo es caliza. Y así sucesivamente. En el caso de la silogística, entonces va a ser esa disciplina que se encarga del estudio y la aplicación de las normas de la lógica y la teoría del juicio a la elaboración de los silogismos. Síntesis. Es el método de razonamiento que consiste en reconstruir mentalmente un todo material o ideal de acuerdo con una hipótesis o una idea rectora. En este caso, también se le va a llamar síntesis al resultado racional de contraponer una tesis o una antítesis. La síntesis entonces va a ir de lo simple a lo complejo o, en otras palabras, de lo particular a lo general. Relativismo. Corriente de pensamiento que rechaza las verdades absolutas, haciendo dependiente la validez de estas, de las circunstancias en que se enuncian. Permítame que está esa interferencia. Ya se quitó la interferencia. Ven acá en las láminas que tenemos acá, pues, en relación al relativismo, ¿verdad? Acá hay un individuo que dice que ve 4, pero el otro 3. Entonces, acá vemos que depende de la validez de las circunstancias que esto tenga y cómo se estén enunciando. Porque yo acá veo 4, pero si lo tomo por acá, son 3 las que se observan. Es realmente relativo en este caso. Representación. Es la imagen inicial que los estímulos sensoriales producen en el cerebro humano. También puede ser, pues, que es la reproducción en la conciencia de la percepción de las sensaciones. O sea, esa imagen inicial que tengamos de determinado objeto, por ejemplo. Sensación es el estímulo sensorial a través del cual las personas tenemos contacto con la realidad objetiva. Y aquí solo esta lámina en cuanto al proceso del conocimiento, ¿verdad? El conocimiento en sí, ya sea de tipo conocimiento lógico o racional, si es a través de la percepción de los sentidos, se hace una representación, podemos también tener esa ya representatividad a través del lenguaje, el lenguaje en sí, los pensamientos. Alguien
¿Quiere participar? Que escucho un micrófono encendido. Sistema, conjunto de partes vinculadas entre sí y que constituye una unidad estructural y funcional. Aquí solo la representación, ¿verdad?, de un sistema. Como decíamos, van a ser esas partes vinculadas. Tenemos un componente 1, componente 2 y componente X o N, ¿verdad? Podría ir con más estructuras que están siendo vinculadas entre sí, que al final voy a tener una unidad estructural. Sistemático. Atributo de los procesos que se desarrollan ordenada y secuencialmente. Tal es el caso, por ejemplo, el proyecto de investigación, ¿verdad? Que ya decíamos, cuando vamos a elaborar ese protocolo o ese plan de investigación, lo hacemos de una forma ordenada, sistematizada, consecuente, y es lo que vamos a ir a implementar una vez estemos ejecutando ese plan propuesto. Sofisma. En lógica, es una conclusión falsa, pero que cumple con las exigencias de la silogística, por lo que en apariencia es un juicio verdadero. Aquí están algunos casos, unos ejemplos. Ningún mamífero tiene plumas, ningún ratón tiene plumas, así que ningún mamífero es un ratón. Todos los mamíferos tienen ojos, algunos moluscos tienen ojos, por lo tanto, algunos moluscos son mamíferos. Ejemplo, ¿verdad?, en cuanto a estos casos de sofisma. Sugestivismo. Corriente de pensamiento según la cual el conocimiento es verdadero o falso según el sujeto que lo conoce. Solo mencionaré dos ejemplos de ellos en el caso de estos subjetivismos. Y el primero, pues el aborto y la eutanasia deberían de ser legales en todos los países del mundo, de modo que las personas sean libres de decidir. Cuando nos planteamos esa idea, pues esto va a depender de la opinión subjetiva de cada quien, porque algunas personas pueden estar a favor y otras van a estar en contra. Ahí va a determinar o va a depender de cada individuo y de los principios morales que estos tengan, ¿verdad? Entonces, una cierta determinada cantidad de personas va a estar a favor y otras van a estar en contra. También depende de qué tan, ¿cómo decir? La palabra se me ha escapado ahorita, pero qué tanto ellos sean bien radicales, es la palabra, en su pensamiento o en sus valores para poder estar a favor o en contra de la temática relacionada al aborto y a la eutanasia. Por eso ahí vemos que hay subjetivismo, porque va a depender del criterio de cada sujeto en este caso. Otro ejemplo, la fornicación es un acto condenado por la Iglesia. Entonces aquí también es un ejemplo de subjetivismo, porque algunas personas van a considerar que es un acto de amor, que no tiene nada de pecado, mientras que las otras sí, si tienen un pensamiento muy radical, pues van a decir que sí es un pecado mortal, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues vemos que en el caso del subjetivismo, ya lo planteaban, pues va a depender de los planteamientos que tenga cada sujeto. Técnica. Es el conjunto de pasos y procedimientos específicos que guían el diseño y el manejo de los instrumentos. Que esto nos ayuda, pues, o nos está sirviendo para la generación de esos instrumentos, para la recolección de la información que puedan generar esos instrumentos
Y así también depende de ese ordenamiento y el análisis de datos que como investigadores le vamos a realizar a esos datos brutos que tengamos y que vamos a llevar a un análisis o a un razonamiento estadístico también para poder obtener esos hallazgos necesarios de mi investigación y que me van a venir a demostrar si hay una diferencia significativa de lo que yo me planteé en ese protocolo de investigación a lo que yo estoy descubriendo al momento de obtener esos datos y posteriormente pues realizar las conclusiones requeridas para ello. Sujeto. Si lo vemos desde la epistemología, el sujeto es el ser que por medio de la percepción y el razonamiento se va a apropiar del conocimiento de su objeto de conocimiento. Sí. Epistemológicamente hablando. Título de investigación. Frase con la que se da a conocer el tema y el objetivo principal de una investigación. Tema. Asunto sobre el que trata un razonamiento, un discurso o una investigación. Y si ya lo vemos ya propiamente desde una investigación, pues el tema es el ámbito o la disciplina científica de ese conocimiento general en que se va a enmarcar el problema de investigación. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? En la diferencia entre el tema y el título, tenemos como tema la hemoglobina en mujeres, pero el título, si vemos, concentración de hemoglobina en mujeres embarazadas atendida en el hospital María Isabel Rodríguez en el mes de febrero del año, ¿qué? 2024, podemos decirlo, o 2023. Entonces, acá, esa diferencia, ya somos en el título más específicos, tomando en cuenta el tema que deseamos dar a conocer, pero también la población o los sujetos de estudio en donde se va a realizar, la ubicación de la institución donde se va a realizar y el tiempo. Ya es un poco más específico, por decirlo de otra manera. Teoría. Es la construcción intelectual resultante del trabajo científico que, por razonamiento, experiencia o por ambas partes, pues va a permitir describir, comprender y explicar la realidad. Si hablamos de la teoría del conocimiento, va a ser ese cuerpo de conocimientos sistemáticos que dan cuenta de los procesos psicológicos y lógicos que van a dar origen al conocimiento científico. Pero que, a su vez, la teoría del conocimiento también da cuenta de la posibilidad, del origen, de los tipos, de la validez, de la esencia y de los métodos de conocimiento científico, tal como lo conocemos. Un ejemplo de ello sería, en el caso que lo estoy tratando acá, pues es desde el punto de vista de la epistemología. Tesis, argumentación lógica, que consiste en una afirmación sustentada a través de un razonamiento discursivo riguroso y que generalmente siempre es de tipo inductivo. Pero también podemos decir que las tesis van a ser siempre o suelen ser disertaciones escritas que interpretan y explican fenómenos o hechos empíricos con cierto rigor científico. También recibe el nombre de tesis el documento escrito que se presenta como requisito de graduación
en las instituciones de educación, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando yo he estado diciendo las modalidades del proceso de grado, una es tesis, entonces también lo vamos a conocer o lo vamos a nombrar de esa manera. Y cuando yo digo tesis, entonces me estoy refiriendo a ese trabajo escrito que ustedes presentan. Pero aquí cabe aclarar, ¿verdad?, que de acuerdo con el método utilizado y también de su estructura, muy pocos de esos trabajos de graduación van a ser verdaderamente tesis. Si ya nos vamos a esa argumentación lógica que podemos plasmar en esos documentos escritos. Permítanme. Unidad de observación. Es el elemento, sean estas personas, animales, cosas o instituciones, en el que se hacen las observaciones o las mediciones de una investigación. También pueden recibir el nombre de unidades de análisis. Validez. Es la cualidad que tiene el diseño de investigación para guiar sistemática y metodológicamente la obtención de conocimientos objetivos. Ya si vamos a hablar de los instrumentos, pues de esos instrumentos que hemos elaborado para la recolección de datos, va a ser la capacidad de esos instrumentos de proporcionar la información que se desea obtener de acuerdo con los objetivos de la investigación. Incluso si al momento de elaborar esos instrumentos, no es que ya una vez elaborados son los que yo voy a pasar directamente, sino que tengo que llevarlos a un proceso de validez en donde yo voy a ejecutar una prueba piloto con determinada población o determinada, en este caso, determinadas unidades de observación que cumplen con los requisitos de la población que yo voy a tener en estudio, o que cumplan diferentes características muy similares a la población de estudio que yo voy a tener. Entonces, les paso mi prueba piloto para poder tener una validez de esos instrumentos, y si es necesario, porque yo al momento de hacer esa prueba piloto obtengo resultados que considero de que no me está dando los datos que esos indicadores que yo había desglosado en mi operacionalización de variables, y en este caso la población muestreada no me comprende qué es lo que yo estoy queriendo preguntar, entonces vuelvo y redacto de tal manera de que sí sea comprensible, para que una vez yo esos instrumentos los voy a ir a pasar en mi población de estudio, pues ya obtenga lo que realmente me había planteado en el hecho de los indicadores que yo he colocado en mi operacionalización. No es que yo voy a hacer como favorecer los resultados de mi investigación, sino que lo que yo quiero es darle esa validez de que los ítems sean comprensibles a la población. Y de los diferentes resultados que obtenga es cómo va a validar o no mis hipótesis planteadas, pero no es que el investigador va como sesgar esos datos, ¿verdad?, a favorecer lo que yo quiero obtener para que todo sea 10 en esa investigación, ¿verdad? Sino que aquí es darle esa validez a esos instrumentos en cuanto a la elaboración de los ítems que sean de esa comprensión y obtener los datos más cercanos posibles a la realidad del problema planteado. Validez externa. La validez externa de una investigación se refiere al grado de correspondencia o similitud de los resultados de una investigación con los resultados de investigaciones similares hechas antes por otros investigadores que tengan prestigio, ¿verdad? Entonces, puedo comparar, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, mis datos obtenidos con investigaciones anteriormente realizadas para ver qué tanta similitud estos tengan. Entonces me está dando como cierto grado de validez externa.
Si lo vemos en procesos ya dentro del laboratorio, no sé si algunos ya pasaron por las diferentes áreas y les han hecho mención de controles de calidad. Hay controles de calidad internos y controles de calidad externa. Entonces, si vamos a hacer una similitud de estos casos en la práctica profesional, pues es muy aplicable para este tipo de ejemplos que traigo, llevando a cuenta la validez y la validez externa. Sería tal cual el uso de los controles de calidad externos. Validez interna consiste en la calidad metodológica utilizada en una investigación. Esta validez pues, va a estar determinada por el rigor científico empleado en la misma investigación. Y en cuanto al diseño metodológico, pues para que tenga esa validez se requiere que esté bien elaborado. Y esto me va a asegurar la validez interna de mi investigación. Variable es la característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar presente o ausente en las unidades de observación. Tal es el caso, pongo el ejemplo acá, el antígeno A, ¿verdad? Del grupo sanguíneo. En algunos va a estar presente, pero en otros no. Entonces, por eso el punto importante. 2, puede presentarse en matices o modalidades diferentes. El ejemplo, el color de la piel, el color de los ojos, etc. 3, presentarse en diferentes magnitudes en cada individuo. Ejemplo, la concentración de colesterol en sangre o la concentración de triglicéridos, etc. No va a ser de manera uniforme en la población que yo estoy muestreando, ¿verdad? Sino que vamos a encontrar concentraciones diferentes. Variable binomial es la variable dependiente o independiente que toma únicamente dos valores o características. Ejemplo acá, el género, masculino o femenino. Aunque ahora está de moda el ella, ¿verdad? Claro, sin ofender, ¿verdad? Pero si vemos hablando de la variable binomial, pues esos que tienen dos valores únicamente. Las variables que toman más de dos valores, entonces, se pueden convertir en binomiales si se agrupan en dos clases utilizando criterios de separación o de agrupación. El ejemplo de ello, puedo decir, con relación a la concentración del ácido úrico en sangre, en este caso los pacientes pueden ser clasificados como normourémicos o hiperurémicos. Ya me está dando el sol acá donde estoy. Me voy a mover un poquito para acá, permítanme. Si no me estoy... Variable cualitativa. Es el atributo de las unidades de observación que expresa una cualidad. Ejemplo, en el caso del género, ¿verdad? Hombre o mujer. Si ya lo vemos en la variable cuantitativa, que va a ser ese atributo de unidades de observación, que va a ser expresada en unidad. La variable dependiente la tomamos como la característica o atributo de las unidades de observación que se modifica cuando se va a modificar la variable independiente. Tal es el caso, si vamos a hablar de determinada concentración, puedo decir acá la creatinina sérica con relación al género, pues ahí hay una modificación. Si vamos a depender tanto si es hombre o mujer, también hay una variación. Ahí lo dice, la concentración media de la creatinina sérica es mayor en hombres que en mujeres. Y la variable independiente, que es la característica o atributo que al estar presente o ausente en las unidades de observación, pues modifica, condiciona o determina el comportamiento de la otra variable que ya habíamos mencionado, que es la variable
dependiente. La variable interviniente va a ser aquella característica o también propiedad que de una u otra forma afecta el resultado que se espera o están vinculadas con las variables independientes y dependientes. Este tipo de variable, pues, es muy similar a una variable moderadora, se le llama, aunque en sí, pues, no son iguales, solo que van a ser muy similares en cuanto a la forma de relacionarlas. Por ejemplo, tenemos aquí en las reacciones químicas, son variables intervinientes, la temperatura, el pH. Ya casi para terminar, en el caso de la verificabilidad, va a ser esa posibilidad que tiene un conocimiento de ser sometido a pruebas empíricas que permitan verificarlos. En sí va a ser entonces verificar, es comprobar empíricamente que algo es verdadero. Y la verdad es la total concordancia del contenido de pensamiento con el objeto de conocimiento y por lo tanto se considera verdadero al conocimiento que carece de contradicción lógica y es universalmente válido. Como último concepto, en el caso, vínculo, que va a ser esa unión o articulación entre dos o más elementos que conforman un todo, un sistema o una estructura. Tenemos acá, por ejemplo, la ciencia, la técnica, la tecnología, una intervinculación en la articulación de determinados eventos o fenómenos. Entonces, esa unión entre dos o más elementos que al final pues van a conformar un todo en sí. Entonces, con esto, jóvenes, terminamos nuestro glosario de términos que ha sido colocado también en el aula virtual en cuanto de dónde fue tomada la ejecución de estas diapositivas, ¿verdad? Y subiré ya el día de mañana, espero subir, para que tengamos el material que vamos a seguir abordando en las siguientes clases. No sé si desean realizar algún comentario, pues tenemos todavía unos 7 minutitos para poder dar el espacio de la participación de ustedes. Si no hay intervención, entonces nos quedamos hasta acá, chicos. La mitad serían, siempre, si fueron 92 en el primero, 92 serían, si no mal recuerdo, creo que sería como 93, por ahí, pero ya les digo. Ay, que el sol está algo fuerte aquí donde estoy. Ahorita, permítanme. Uy. Sí, serían 91 en este caso. O sea, los que restan, desde la 93 hasta el final. Porque tomé como punto de referencia mitad y mitad, pero como son 183, realmente no es la mitad, ¿verdad? Porque tomé 92 y luego los restantes son los que van a entrar. ¿Sí? Muy bien.
Solamente sería la intervención, nadie más. Nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos el día jueves.